Hechos. Después San Juan. Mira lo que dice la Biblia. Hechos 2, versículo 1 hasta 4. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ese presidente que lo tiene ahí. se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y como comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu las daba que hables. Es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Hoy vamos a hablar de el día de Pentecostés. Pentecostés. No, hay diferentes. Hay Pentecostés. Así mismo. Vamos a hablar de Pentecostés. Pentecostés es un nombre viene de la palabra masculino que significa 50 días después la Pascua. Cuando habla de Pentecostés, es una fiesta que se celebra tanto en la religión judía como la religión cristiana. Ellos se celebran la venida del Espíritu Santo. Cuando habla de Pentecostés, es 50 días, y la fiesta se celebra en la última día, después de 50 días de actividad que tiene en la iglesia. Ellos se celebra la venida del Espíritu Santo por las 50 días. Nosotros vamos a celebrar 50 días antes el Espíritu Santo. Y el inicio de las actividades de la iglesia
cuando nosotros hablamos de Pentecostés, es el inicio de la iglesia. Y es 50 días de fiesta antes el Espíritu Santo viene. Siéntate, deja de hablar. El Pentecostés es una festividad de carácter religioso que celebra a la iglesia. El día de la resurrección de Cristo, el día de la iglesia, cuando el inicio y el día que viene el Espíritu Santo. Es esta fiesta que tú vas a celebrar por 50 días. Hay tres cosas que tú vas a celebrar por 50 días. Hay tres cosas. Primero, la resurrección de Cristo. Segundo, el inicio de la iglesia. Y tercero, la venida del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga a todos.